Hola amigos, día 2, el tema es emociones y creatividad de la materia de desarrollo de emprendedores. Cuando hablamos de creatividad emocional, nos referimos a la capacidad que tienen las personas de realizar propuestas creativas para solucionar situaciones diferentes, no solo desde su experiencia previa, sino también desde su experiencia vital, de su personalidad y de la forma de sentir e interpretar las emociones que le provocan dichas situaciones. Cuando actuamos de manera racional, dejando a un lado las emociones, solemos agudizar nuestra autocrítica, lo cual suele ser el típico bloqueo entre las personas y su creatividad emocional. Despertar y desarrollar la creatividad emocional nos permite despertar estas situaciones y nos conduce a trabajar con espontaneidad, lo que nos aleja de los bloqueos y nos ayuda a superar muchos de los obstáculos en que nos encontramos día a día en nuestros proyectos. La creatividad emocional se define como una habilidad para experimentar y expresar combinaciones de emociones originales, eficaces y honestas para generar ideas y pensamientos diferentes a los esperados normalmente y que aportan un valor diferencial a lo previsto. En situaciones de tensión o amenaza, un individuo puede presentar emociones que provoquen bloqueos como terror o vergüenza. Las personas que trabajan desde la creatividad emocional generan situaciones innovadoras para estos bloqueos, ya que la ya que experimentan con sus emociones, variándolas o generando específicas. Estas personas también exploran sus propias emociones, aceptándolas y comprendiéndolas, lo que le permite tener una predisposición más abierta y honesta a experimentar nuevas emociones. La transformación social o empresarial, desde la búsqueda de nuevas emociones, nuevos mercados, nuevos productos o nuevas ideas, no solo se tiene que plantear en momentos de dificultad. Es fundamental la reinvención continua y una búsqueda de innovación proactiva. El cambio es posible, solo hay que empezar por querer en él. Punto número 2. Razonamiento y emoción. En sentido amplio, se entiende por razonamiento a la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. Teoría de las inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard Gardner en su libro de 1983, en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas y o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Tipos de inteligencia. Tenemos distintos tipos de inteligencia. Son inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal sinestésica, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal e inteligencia naturalista. El conocimiento de uno mismo. Es muy difícil llegar a conocernos a nosotros mismos. Sin embargo, este conocimiento es fundamental para lograr una cierta estabilidad emocional y el equilibrio psicológico. El conocimiento de uno mismo presupone el de las propias aptitudes y limitaciones, el del temperamento y las principales pautas de conducta personales, las tendencias fundamentales, intereses y motivaciones, el saber leer e interpretar nuestros sentimientos. En realidad, el conocimiento de uno mismo suele ser más una aspiración que una realidad. En realidad, es un trabajo diario que se debe realizar instante a instante. A lo largo de nuestra vida intentamos conocernos mejor, pero nunca llegamos a un conocimiento absoluto. El ser humano puede llegar a conocerse a sí mismo casi por completo, pero igual que ocurre con la vida misma, siempre surgen en su interior nuevas facetas aún desconocidas. Por tanto, si consideramos que el ser humano es, desde una perspectiva psicológica, una realidad individual un tanto complicada, repleta de recovecos en su interior, que además está sometida a ciertos cambios acordes con su edad y las experiencias que se van produciendo a lo largo de su vida, se comprende que no resulta fácil conocerse a sí mismo. El conocimiento de uno mismo mediante la autoobservación, clásicamente denominado introspección, tiene grandes dificultades, ya que al autoanalizarnos psicológicamente,
se ponen automáticamente en marcha mecanismos de defensa y autojustificación que nos hacen perder objetividad al juzgarnos. Por el contrario, el análisis de nuestras obras, de nuestro comportamiento, nos aporta datos más objetivos. Las opiniones de las personas pueden ser más objetivas y pueden constituir una valiosa fuente de información sobre nuestra propia realidad, pero de ningún modo hay que intentar conocerse exclusivamente a través de opiniones ajenas, sino que éstas deben ser solamente una información complementaria que sirva de contraste a los datos obtenidos por medio de la introspección. El control. La segunda habilidad práctica de la inteligencia emocional es el control de los estados anímicos. Forma parte de la sabiduría universal el hecho de que los sentimientos alteran el pensamiento. Cuando estamos ciegos de rabia, enfurecidos como un toro de lidia o locamente enamorados, el propio lenguaje indica que la razón y el pensamiento en tales situaciones no tienen la más mínima oportunidad de éxito. Las emociones básicas vinculadas al hambre, la sed, el miedo, la ira, la sexualidad y el cuidado de los niños forman parte de nuestro equipamiento básico emocional. Están arraigadas biológicamente en nuestra naturaleza y forman parte de nosotros, tanto si queremos como si no. En cambio, el modo en que manejamos este tipo de formas de comportamiento innatas está en nuestras manos. Poseemos la libertad de sopesar las diferentes posibilidades de actuación y de decidir de acuerdo con nuestros propios motivos y criterios. Por control emocional no entendemos ahogar o reprimir las emociones, sino regular, controlar o eventualmente modificar estados anímicos y sentimientos, cuando estos son inconvenientes en una situación dada. Un aspecto importante del autocontrol lo constituye la habilidad de moderar la propia reacción emocional a una situación, ya que sea reacción negativa o positiva. En la sociedad moderna, los viejos mecanismos instintivos de lucha-huida no nos sirven normalmente de ayuda. Debemos utilizar cuanto sabemos acerca de las emociones y sentimientos propios y ajenos para ayudarnos a controlar mejor nuestros impulsos. Como punto número 5, vamos a tener el tema de lo que es la automotivación. La definición de la automotivación es darse a uno mismo las razones, impulso, entusiasmo e interés que provoca una acción específica o un determinado comportamiento. La motivación está presente en todas las funciones de la vida. Actos simples como el comer, que está motivado por el hambre. La educación está motivado por el deseo del conocimiento. Hay dos principales tipos de motivación, intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca es puramente interna y ocurre cuando te ves obligado a hacer algo que precisamente no te tiene que proporcionar placer o deseo. La motivación extrínseca, por otro lado, es externa y se produce cuando los factores externos a ti te obligan a tomar algún tipo de acción. Hay muchas teorías y clasificaciones que sirven para dar títulos secundarios a la definición de la motivación. En un lugar común donde vemos la necesidad de aplicar la motivación es en nuestro trabajo. La motivación juega un papel importante, clave en tu éxito y en tu autoliderazgo. Una persona incapaz de comprender la importancia de la automotivación y que no la aplica, no se podrá autogestionar ni autoliderarse, y por lo tanto acabará siendo como la gran mayoría de las personas. Es fundamental que cualquier persona que busque mejorar, dirigir, gobernar y gestionar su vida necesita automotivarse y entender las consecuencias positivas que ellas traen. Cuando somos ya adultos seguimos haciendo lo mismo, luchando entre hacer lo que queremos o adaptarnos a las exigencias del medio cuando éste nos impone un esfuerzo personal. Hace falta mucha autogestión y tener muy claras nuestras automotivaciones si queremos sobrevivir a los estímulos externos. Que la motivación venga del exterior es lo más fácil. En cambio, nos fortalecemos cuando somos capaces de automotivarnos por nosotros mismos, es decir, cuando la motivación nace en nuestro interior. Como punto siguiente, vamos a tener el tema de lo que es la empatía. La empatía, llamada inteligencia interpersonal, en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro individuo puede sentir,
También es un sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. Las personas con una mayor capacidad de empatía son las que mejor saben leer a los demás. Son capaces de captar una gran cantidad de información sobre la otra persona a partir de su lenguaje no verbal, sus palabras, el tono de su voz, su postura, su expresión facial, etc. Y en base a esa información pueden saber lo que está pasando dentro de ellas, lo que están sintiendo. Además, dado que los sentimientos y emociones son a menudo un reflejo del pensamiento, son capaces de deducir también lo que esa persona puede estar pensando. Como siguiente tema tenemos lo que son las relaciones sociales. Se llama relación a aquella correspondencia o conexión que se establece entre algo o alguien con otra cosa o con otra persona. Las relaciones sociales e interpersonales de alguna manera establecen las pautas de la cultura de grupo y su transmisión a través del proceso de socialización, fomentando la percepción, la motivación, el aprendizaje y las creencias. Dentro de este grupo denominado relaciones sociales nos podremos encontrar con los siguientes tipos de relaciones: de amistad, familiares, laborales, entre otras. El uso constructivo de los sentimientos. La mayor fuente aislada de dificultades en las relaciones interpersonales es el manejo de nuestros propios sentimientos y de los ajenos. Los sentimientos son una fuente de información acerca de nuestra relación con el mundo, y en la medida que somos conscientes de esta información, quedamos a merced de un proceso que apenas conocemos. Los sentimientos pueden influir en la conducta de diferentes maneras.